Carísimos hermanos, paz a vosotros. Cuán hermoso es estar en el culto, ¿verdad? ¿No, hermanas? Y hermano, esto es lo mejor que usted y yo podemos hacer en nuestra vida, estar delante de nuestro Dios, adorando y glorificando el nombre de nuestro Padre eterno. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios y le vamos a pedir que nos dirija con su Santo Espíritu en lo que es el estudio de esta oportunidad. Acompáñenme. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, nos disponemos a meditar en tu palabra en esta hora, después de que hemos cantado esas hermosas alabanzas, las cuales esperamos de que tú las recibas como un olor grato, como un olor suave delante de ti. Y que en esta hora, Señor, pues nos dirijas a través de tu Espíritu para poder entender lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, retira, Señor, el sueño, retira toda distracción que pueda estarnos allí afectando, Señor, para que podamos recibir tu palabra, para que podamos, Señor, rendirte la adoración que tú demandas de cada una de nuestras vidas en este día de reposo. Te rogamos, Padre, que nos bendigas a cada uno de tus hijos que estamos acá presentes, como también aquellos que están a través de las redes sociales. Bendícenos a todos, Padre, y susténtanos a través de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Acomódense, carísimos hermanos, vamos a meditar en esta oportunidad en un tema, hermanos, que le hemos titulado un perfume de alto costo, ¿verdad? De eso vamos a hablar en esta oportunidad. Un perfume de alto costo, o quisiéramos decirlo de otra manera, un perfume carísimo. ¿Cuánto puede andar costando un perfume, hermanos, que sea demasiado caro? ¿Cuánto puede andar costando un perfume que sea demasiado caro? Yo solo conozco los más baratos, ¿verdad? No conozco los más caros, ¿verdad? Pero hay quienes que conocen los que son bien caros, ¿verdad? Carísimos. Hay que hacer bastante esfuerzo para poderlos obtener. Le pregunto a usted en esta oportunidad, ¿usted sería capaz de hacer una inversión en un perfume que cuesta, por ejemplo, todo el salario suyo de un año? ¿Podría usted invertir en un perfume que le cueste todo el salario de un año? Supóngase que usted gane el salario mínimo. En el mes ¿cuánto es el salario mínimo aquí en nuestro país? $365. En el año estaba haciendo allí la cuenta, salen en 12 meses, son $4,380 en el año. ¿Sería capaz usted de invertir en un perfume de ese costo, hermanos, de ese valor? Si lo hubiera, ¿lo comprara usted o no? Yo creo que hay, ¿verdad? Y quizá pueden haber más caros, pero supóngase aquellos que ganan más del mínimo, que por ejemplo ganan $1,000 en el mes, por ejemplo, ¿cuántos dólares serían en el año, hermanos? $12,000 en el año. ¿Sería capaz de invertir en un perfume que le costara esa cantidad de dinero? No dijera usted, mejor me compro otra cosa, pero no invierto en un perfume de tan alto costo. Mejor prefiero, decía allá un hermano, en lemon French, ¿verdad? El limón fresco, ¿verdad? Que dicen que ese no da alergia. Hay perfumes que dan alergia, ¿o no es cierto, hermanos? Dan así, ¿verdad? Irritan la piel. Pero le pregunto, hay perfumes que valen la pena, ¿o no es cierto? Que dan un olor bastante agradable y son perdurables, ¿verdad? Hay unos que solamente dicen para las 24 horas, ¿verdad? Los perfumes, pero a veces solamente son pura publicidad, porque al fin de cuentas, ya a las 10 de la mañana, ¿qué pasa?
ya se ha disipado aquel perfume, ya no huele, ¿verdad? Pero hay perfumes que sí, hermanos, son bastante penetrantes, ¿verdad? Que inclusive, yo me acuerdo de una vez que me regalaron uno, ¿verdad? Que me dijeron que era bastante carito, algo así era el frasquito, ¿verdad? Sí, pero ya me lo voy a terminar. No, es que solo la puntita del dedo y se va a hacer así. Y la otra puntita y aquí, y la otra por acá, y la otra por... Ese solo tocadito, ¿verdad? Y con ese usted va a andar todo el día bien oloroso. Y entonces, inclusive, es cierto, a veces hasta se lava la ropa y todavía se siente el olor de aquel perfume. Es que hay perfumes que sí valen la pena. Pero bueno, hoy no vamos a hablar directamente de cosas así, sino que vamos a hablar, hermanos, de algo que está aquí relatado dentro de las Santas Escrituras y de lo cual vamos a extraer una enseñanza para nuestra vida espiritual. Quiero que abran sus escrituras en Marcos capítulo número 14, versículo número 3 al 9. Ahí está la narración que vamos a analizar en esta oportunidad. Y el propósito de este tema, hermana y hermano, es considerar qué tanto nos esforzamos por darle al Señor lo mejor. Ese es el propósito de nuestro tema, considerar qué tanto nos esforzamos por darle al Señor lo mejor. Y vean lo que dice aquí Marcos capítulo 14, versículo 3. Pero estando Él, ¿quién es Él, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Pero estando Él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro. Y dice aquí, hermanos, de nardo puro, dice, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó, dice, sobre su cabeza. El verso 4 dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis, ¿el qué dice? Hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo. ¿Para cuándo? Para la sepultura. Y mire qué hermoso, verso 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho. ¿Para qué dice? Para memoria de ella. Hay historias, hermanas, que sorprenden, ¿o no es cierto? Hay historias que sorprenden máximamente cuando usted y yo logramos entender a profundidad los hechos ocurridos. La palabra de Dios contiene historias muy hermosas y que por ser inspiradas por el Espíritu Santo de Dios tienen vastas enseñanzas para nuestra vida espiritual. Una de esas historias, hermanas, que tienen muchas enseñanzas para nuestra vida espiritual es esta historia que hoy hemos leído. La historia de una mujer que derramó, dice allí la palabra, ¿el qué, hermanos? Un perfume de nardo puro de mucho precio en la cabeza de ¿quién dice ahí? En la cabeza del Señor. Que cuando ella hizo eso, la palabra dice que algunos murmuraban diciendo, como decían, hermanos, qué grande desperdicio se ha hecho. Y pensaban, esto mejor se hubiera vendido, ¿en qué dice? En unos 300 denarios. Se hubiese vendido en 300 denarios y con eso se hubiese ayudado a quienes, dice, a los pobres.
Esta historia es tan maravillosa, hermanos, porque tiene grandes enseñanzas para nuestra vida espiritual. Y hermanos, el realce que el Señor Jesucristo le da a esta historia, a este relato, y es de que en el verso número 9 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, oiga bien, este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Siempre se habla de esta mujer, ¿o no es cierto, hermanos? Siempre, porque lo que ella hizo fue algo, hermanos, sobresaliente, algo que aunque para algunos pareció un desperdicio, para el Señor fue algo de grande estima, fue algo de grande valor, porque dice aquí la palabra del Señor que Jesucristo, mientras aquellos murmuraban diciendo que se había hecho un gran desperdicio, Jesús dice: a los pobres siempre los van a, ¿qué dice? A los pobres siempre los van a tener. Y cuando ustedes quieran ayudarles, lo pueden hacer. Pero a mí les dice Jesús, oiga bien, pero a mí les dice Jesús, no siempre, el que dice, me van a tener. Yo ya dentro de poco no voy a estar con ustedes. Y esta ha hecho lo que podía. Esta ha hecho lo que podía. Porque se ha anticipado, dice, a ungir mi cuerpo. ¿Para cuándo, dice? Para el día de mi sepultura. Para el día de mi sepultura. ¡Qué maravillosa historia! Vamos a ver algunos aspectos relacionados al relato. Dice que este suceso se dio en una aldea que se llamaba, ¿cómo se llamaba la aldea? Se llamaba Betania. Y según los datos geográficos dice que Betania era una aldea localizada en la ladera este del Monte de los Olivos. Al otro extremo dicen que estaba, digamos, Jerusalén. Así dicen los datos históricos, ¿verdad? Allí en Betania era la aldea donde vivía, ¿se acuerdan quiénes vivían allí, hermanos? Allí era donde vivía Lázaro, un amigo íntimo de ¿quién? Un amigo íntimo de Jesucristo, que la historia nos narra, hermanos, que como que ese era su lugar de llegada. ¿Para quién? Para nuestro Señor Jesucristo. Era su lugar, dice la palabra que una vez llegó, hermanos, y bueno, Lázaro se sentó junto a Jesús y María se sentó, dice, a los pies de él para escuchar lo que Jesús estaba, hablando. Mientras Marta, dice que era la otra hermana de María y Lázaro, dice que mientras Marta, ¿qué es lo que hacía? Dice que ella estaba bien afanada, estaba bien ocupada. Y a tanto de que llegó un momento en que no se contuvo y dijo: Señor, no te da cuidado que esta mi hermana aquí está. ¿De qué le dice? Sin hacer nada. Dile que me ayude. Y Jesús, ¿qué le dijo, hermanos? ¿Qué le dijo Jesús? Le dice: Marta, Marta, turbada estás por muchos afanes, mas esta, dice, ha escogido la mejor parte, la cual no le será, dice, le será quitada. Jesús, hermanos, tenía sus amigos, y amigos especiales, ¿verdad? Como el caso de Lázaro, Marta y María. Allí llegaba él. Ese era como que un lugar muy especial donde él llegaba a estarse. Y bueno, hermanos, ellos vivían allí en Betania. Allí vivían en Betania. Y hermanos, recordamos la historia, ¿verdad? De cuando Lázaro murió. Y que aun cuando a Jesús le llegaron con la noticia de que Lázaro estaba enfermo, Jesús dice que se detuvo unos días para ir a verlo. Cuando de repente le llegaron con la noticia de que Lázaro ya había muerto. Y entonces fue y salieron las hermanas a encontrarlo y dice: si tú hubieras venido, mi hermano no hubiese muerto. Salieron enojadas. Pero el punto es de que Jesús obró un milagro en la familia de Lázaro, María y Marta. ¿Cuál fue el milagro que obró en esa familia? Que devolvió la vida ¿a quién? ¿Cuántos días tenía de muerto Lázaro ya, hermano, cuando Jesús lo hizo volver a la vida?
4 días, ¿verdad? Dice que ya hedía. Y no querían quitar la piedra porque dijeron, ya hiede, Señor, quítenla, dice, ¿verdad? Y la quitaron y el Señor Jesús lo llamó a Lázaro, y Lázaro salió de aquella tumba atado de, ¿qué dice? De vendas, de todo su cuerpo. Y hermanos, vieron allí pues la manifestación gloriosa de nuestro Señor, ¿verdad? En la vida de Lázaro, cómo es que volvió a la vida a aquel hombre, Lázaro. Bueno, entonces vemos aquí, hermanos, que en esa aldea de Betania era donde vivía Lázaro, María y Marta, quienes eran grandes amigos de Jesús. La mujer que ungió los pies de Jesús, se dice, hermanos, que fue la hermana de Lázaro, que se llamaba María. Usted puede leer el relato de Juan, capítulo número 12, versículo 1 al 3. Mire usted, ahí dice, Juan capítulo 12, versículo 1 al 3 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y dice ahí el versículo 2, ¿verdad? Y le hicieron allí una cena. Marta, dice, servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. ¿Con quién dice? Con él. Y dice el 3, entonces María, ¿qué es lo que hizo? Tomó, aquí no dice que tomó un vaso, sino que dice que tomó una libra. Es cuestión de los escritores, pero ambos se refieren a ese acto tan especial que esta mujer hizo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿quién es la mujer que ungió el cuerpo de Jesucristo, hermanos, con ese perfume carísimo? ¿Quién fue? María, la hermana de Lázaro. Bueno, pasemos de ahí. El alabastro, ¿qué era el alabastro? Eso aparece ahí en el relato, ¿verdad? Dice que esta mujer tomó un vaso de alabastro. ¿Qué es el alabastro? El alabastro, hermanos, investigando ahí, dice que era una vasija hermosa de muy alto precio. Y dice que en esa vasija solo se conservaban cosas carísimas, como en este caso María. ¿Qué es lo que guardaba en ese alabastro, hermana? ¿Qué es lo que conservaba María en ese alabastro? Dice que conservaba un perfume de nardo puro. Pero vea usted que solo el recipiente era carísimo. Así lo dice la historia, así lo dicen los libros que escriben al respecto de algunos datos que están en la escritura. Como en este caso yo investigué y dice ahí que el alabastro era una vasija hermosa y era una vasija de muy alto precio. El nardo puro dice por allí, hermanos, que era un ungüento aromático. Dice que era un ungüento aromático no muy común allí en las regiones de Israel, sino que era un perfume aromático importado de las montañas de la India. Dice, imagínese usted, importado de las montañas de la India, y por tal motivo, dice ahí, era demasiado costoso. Por eso es que Judas dice, ¿verdad? Bien, si hubiese podido vender, ¿en cuántos denarios dijo que se podía haber vendido? En 300 denarios. ¿Y saben a qué equivalían los 300 denarios? 300 denarios equivalían, hermanos, al salario de un jornalero durante todo un año. Porque al jornalero, ¿cuánto es lo que le pagaban al día, hermanos? Un denario. Un denario era lo que le pagaban. Y bueno, todos conocemos la parábola, ¿verdad? En la que el Señor fue a contratar trabajadores para que trabajaran, ¿a dónde? En su viña. Y a todos los contrató para pagarles, ¿cuánto dice? Un denario, porque ese era el sueldo o el salario para los jornaleros. Entonces Judas dice, ¿verdad? Ese perfume, como es caro, ¿verdad? Lo vamos a valorar en lo que equivale al salario de todo un año. Era algo bastante costoso. Y por eso les preguntaba
al principio que quién de nosotros estaríamos en la capacidad de invertir el salario de todo un año para comprar un perfume y para colmo, para luego derramarlo, para luego botarlo, para luego, hermanos, como en el caso de esta mujer. ¿Qué es lo que hizo esta mujer, hermana y hermano? ¿Qué es lo que hizo? Dice que lo derramó sobre la cabeza de ¿quién dice? Del Señor. Y dice que dice que ella ungía los pies de ¿quién dice, hermanos? Los pies del Señor Jesús, ¿verdad? Dice que, bueno, por eso Judas dice, qué gran desperdicio se ha hecho. Él pensó, ¿verdad?, de que eso no valía la pena. Y decía, esto bien se podía haber vendido en 300 denarios y si hubiese podido ayudar a los pobres. Pero el relato de Juan dice, no es porque Judas pensara en quiénes, dice, en los pobres, sino porque dice que él era, ¿el qué, hermano? Era avaro, era ladrón, dice, y sustraía de la bolsa de ¿quién, dice? Del Señor, sustraía de la bolsa del Señor. Y por eso es que él dijo, bien se hubiera vendido. Y dijo él, qué desperdicio, ¿verdad? Qué desperdicio. Pero bien, hermanos, 300 denarios, el valor que Judas le da a aquel perfume de nardo equivalía al salario de todo un año, en verdad. El salario para Israel, ¿verdad?, como ya les expliqué, era de 1 denario, ¿verdad?, por día. Y por eso, ¿verdad?, ya les expliqué todo lo que les dije, ¿verdad? Decía alguien, pero ¿cuántos días tenía el año en Israel, hermanos? ¿Cuántos días tenía el año en Israel? El calendario hebreo, ¿cuántos días tiene? 360. Pero ¿por qué 300 denarios? Es bien fácil, 52 sábados en el año, ¿verdad? 52 sábados, que eso no los trabajaba nadie, ¿verdad? Y les pagaban el día, trabaja, y a eso le agregábamos los sábados rituales, que eran 8, ¿cuántos suman? 60. Por eso Judas no se equivocó en decir, valorémoslos en todo el salario de un año. De esto vamos a aprender, hermana, porque mire usted que nos aproximamos ante un evento tan especial como lo es la cena del Señor. Y venimos, hermanos, como ese vaso de alabastro, que la palabra del Señor dice que aunque somos de barro, somos frágiles, hermana y hermano, pero costamos la sangre de ¿quién, hermanos? Costamos la sangre de Cristo Jesús. Somos caros todos nosotros, ¿sí o no, hermanos? Somos carísimos usted y yo. ¿Qué es lo que contiene ese alabastro? Esa vasija, hermanos, de alabastro. ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que contiene nuestro ser, nuestra vida? Que viene siendo, hermanos, el símbolo de ese alabastro que fue quebrado para poder, hermanos, derramarse lo que dentro de ese vaso estaba, hermanos, verdad, ahí una esencia, un perfume. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro ser? Debe haber un perfume, verdad, agradable delante de nuestro Dios. Y no debe de ser que ese perfume solamente se perciba los días sábados, ¿verdad? Sino que deben de ser, ¿cuánto, hermanos? Los 300. Si restamos los sábados, sale menos, ¿verdad? Pero tiene que ser, hermano, todos los días del año, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida, donde quiera que usted y yo andemos, nuestra vida debe de ser un perfume agradable delante de ¿quién? Un perfume agradable delante de Dios. Y eso requiere de mucho esfuerzo. Eso requiere de mucho sacrificio, porque usted sabe perfectamente que nos movemos en un mundo convulsionado de maldad, convulsionado de pecado, convulsionado de tantas cosas, hermana y hermano, que a muchos nos puede a veces contaminar el pecado, la desobediencia, la mundanalidad, hermana y hermano. Y eso, hermanos, puede, alguna vez usted ha guardado digamos alguna basurita. Bueno, imagínense cuál es el olor que despide, hermanos, una basura cuando está encerrada en algo, ¿verdad? ¿Cuál es el olor que despide, hermanos? ¿Es un olor agradable o no es un olor agradable?
no es un olor agradable. Si usted, por ejemplo, ¿verdad? Supóngase que ha dejado un pepino por allí, ¿verdad? Así en rodajas, y lo deja así, en bolsa, así al aire libre, y lo deja allí, hermanos, por varios días. A los días va a empezar a sentir el qué, hermanas y hermanos. ¿Qué es lo que va a empezar a sentir usted? Va a empezar a sentir un mal olor, va a empezar a sentir, hermanos, algo desagradable. Y así es el pecado, la desobediencia en la vida de quienes, hermanos, de cada uno de nosotros, que de repente, hermanos, en lugar de emanar un olor agradable a los ojos de Dios, viene a despedir un olor, como, hermanos, hediondo, un olor desagradable, un olor, hermanos, abominable, un olor detestable, un olor, hermanos, insoportable. ¿Alguna vez usted, por ejemplo, les ha puesto venenitos a esos animalitos que a veces andan en la casa? ¿Por qué cree usted que se han inventado esos venenos que los diseca completamente? ¿Por qué cree usted que los han inventado, hermanos? ¿Por qué? Para evitar la putrefacción de esos animales, ¿verdad? Cuando digamos, cuando se mueren, ¿verdad? Porque es fuerte el olor y no se soporta, o se soporta, hermano. Eso es algo horrible. Pues hágase la idea. El miércoles, dice la hermana, ¿verdad? Se empezó a sentir porque por ahí había algún animalito, ¿verdad? Pero así viene a ser, hermana y hermano, nuestra vida cuando está llena de ¿qué? De desobediencia. Nuestra vida cuando está llena de ¿qué? De pecado. La palabra del Señor dice, hermanos, miren lo que dice ahí en el libro del profeta Isaías. Vamos a ver, hermanos, miren lo que dice Isaías capítulo número 1. Revisemos por ahí, hermanos, esta porción de las Santas Escrituras. Y estoy hermanos, tratando de llevarlos a que de repente sintamos un poco de asquerosidad, ¿verdad? Ante los malos olores que despiden las basuras, hermanos, para que usted y yo entendamos cómo ve Dios el pecado en la vida de ¿qué? En la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo ve Dios el pecado en la vida de cada uno de nosotros, hermanos? ¿Lo ve agradable? No, ¿verdad? Mire cómo dice aquí Isaías capítulo 1, versículo número 4, dice así, mire: oh gente pecadora, dice el profeta, oh gente pecadora. Bueno, voy a leer el verso 3. Dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, dice, ¿qué pasa, hermanos? No entiende. Mi pueblo no tiene, ¿el qué dice? No tiene conocimiento. Y dice el 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de ¿qué dice, hermanos? De maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira, ¿a quién dice? Al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y dice el verso 5: ¿por qué querréis ser castigado? Hoy en la mañana estudiábamos una lección, hermanos, muy preciosa. Y yo quiero que usted y yo lleguemos a esa comprensión, hermano, de lo que la palabra del Señor dice. Pruébese cada uno, dice, ¿verdad? Antes de tomar de la cena del Señor, antes de participar de esos sagrados emblemas. ¿Qué dice el apóstol Pablo que hay que hacer, hermanos? Que hay que probarnos a sí mismo. Porque el que come y bebe indignamente, ¿qué dice que come, hermanos? Juicio come y bebe para sí. Es que muchas veces, hermana y hermano, hemos llevado una vida durante todo el año desinteresada de las cosas de Dios, una vida donde le hemos dado cabida a muchas cosas, hermanos, que ante los ojos de Dios son desagradables, y venimos muchas veces a presentarnos delante de Dios como que si de verdad, ¿verdad?, le estuviéramos cumpliendo y tomamos los emblemas. Y hermano, pasa lo que es el evento de la cena del Señor y seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo los mismos. El hermano decía hoy en la mañana, es que hay quienes que solamente cuando ya se va llegando la cena del Señor empiezan a acercarse.
Eso decía el hermano hoy en la mañana, ¿o no es cierto? Y esa es una realidad que en muchos así pasa. Y luego de que pasa todo el evento de la cena del Señor, hermanos, volvemos otra vez a ausentarnos. Y hermana y hermano, ¿cree usted que eso es realmente examinarse antes de tomar la cena del Señor? Eso no es tomar, eso no es examinarse antes de tomar la cena del Señor, hermano. A veces hemos llevado vidas descuidadas en nuestra vida espiritual. Y todo eso Dios lo ve. A Dios no lo podemos nosotros, hermanos, en ninguna manera engañar. Y aunque querramos engañarlo, usted sabe de que los engañados al final de cuentas vamos a ser ¿quiénes, hermanos? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Y lo peor de todo, hermanos, es de que no vamos a ver prosperidad en nuestra vida espiritual. Por eso es que el profeta dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y mire cómo dice el verso en la última parte: toda cabeza, dice, está, ¿cómo dice que está, hermanas? Enferma, pero porque tenían, ¿qué enfermedades tenían? Tenían gripe, tenían tos, estaban reumáticos, estaban con enfermedades en el colon, ¿o qué? ¿Qué enfermedades tenían, hermanos? El pecado estaba en ellos. Y dice allí el texto, mire, toda cabeza está enfermo y todo corazón, dice, está doliente. Desde la planta de los pies, dice ahí, ¿verdad? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino que ¿qué es lo que hay? Dice, hermana, hay una herida, hinchazón. ¿Alguna vez ha visto usted una herida que se ha hecho, hermano, que no ha sido tratada? Que no ha sido tratada. ¿Se acuerda usted cuando estaba cipote y de repente, hermano, a uno que le tocó andar descalzo, ¿verdad? Seguido pasaba dejando las uñas, ¿en qué, hermanos? En las piedras, ¿verdad? ¿Y cuál era la curita para unos, hermano? ¿Saben cuál era la curita para muchos? Échate tierrita, le decía a uno, ¿verdad? Eso era todo. Échate tierrita. Y entonces uno ahí bien obediente, para que se tanque la sangre, le echábamos tierrita y ya. Pero a los días, ¿cómo estaba aquello, hermano? ¿Cómo estaba aquello a los días? Aquello estaba infestado y estaba hinchado y se iba poniendo. ¿Cómo se iba poniendo aquello, hermano? Pues así ve el Señor el pecado en la vida de quienes, hermanos, en la vida de nosotros. Y no se le olvide que nosotros somos ese alabastro, el cual, hermanos, debe de quebrantarse delante de quién, delante del Señor. ¿Para qué? Para despedir lo que está dentro de qué, dentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay dentro de nuestra vida? ¿Qué decíamos hoy en la mañana? Examínese cada uno, pruébese cada uno, evalúese cada uno. Su servidor no anda detrás de nadie, ¿verdad? Para andar viendo qué bien usted hace, cómo vive su vida. Nadie lo anda supervisando, o si lo andamos supervisando. No, hermano. Nos damos cuenta de lo que usted, cómo se ve aquí. Si viene a los cultos, si no viene a los cultos, si viene temprano, si viene tarde, si ora, si ayuna, si no se involucra en las actividades de la iglesia. Pero de ahí lo que usted hace allá en su vida particular, eso queda entre usted y ¿quién, hermanas? Entre usted y Dios. Y Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Dios sabe cómo llevamos nuestra vida. Y tenemos que examinarnos, tenemos que evaluarnos. El Señor le dice a la nación de Israel: toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino una herida, hinchazón. ¿Y qué más dice ahí, hermano? Y podrida llaga. Y podrida llaga. Pero eso le decía el Señor a la nación de Israel, que se habían apartado. Nosotros no, nosotros todos estamos santificados, ¿no es cierto, hermanos? ¿O no es así, hermanos?
¿Estamos santificados, sí o no? ¿O también es aplicable esto que estamos leyendo aquí? Si no tenemos cuidado también, pero le decía, cada uno de nosotros nos conocemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos conocemos y de repente, cuando empezamos a escuchar mensajes, hermanos, donde se habla del pecado, de la desobediencia, como las heridas están abiertas, hermano, y están inconadas, ¿verdad? Están allí, ¿qué, hermana? Supurando el ¿qué, hermanos? El pecado, la desobediencia. Entonces, ¿qué pasa cuando se tocan temas como la santidad, el temor a Dios, la fidelidad a Dios? ¿Qué es lo que pasa? Empieza a arder, ¿verdad? Y empieza, bájese ya, hermano. Por favor, termine ya el mensaje. Ya, bájese, ya entendimos que estamos mal. A veces eso es lo que pasa, ¿o no es cierto, hermano? Pero debemos de alegrarnos porque el Señor todavía nos ama. Y como dice que, mire, hermano, ¿cómo creen ustedes que le hablaba el profeta Jeremías a la nación de Israel? ¿Cómo creen ustedes que les hablaba? Les hablaba suavecito, les hablaba así, medio sobandito ahí, ¿verdad? El pecado, la desobediencia. No, él les decía las cosas tal como eran, ¿verdad? Al grado tal que inclusive, aun cuando el profeta decía, no, yo ya no les voy a decir nada, aún ya no les voy a decir nada, pero luego el Señor venía, dice que el Señor pasaba como un carbón encendido en los labios de ¿quién? En los labios del profeta, y el profeta empezaba ¿a qué, hermanos? A seguir hablando de la palabra de Dios, de lo que el pueblo tenía que saber. El pueblo tenía que estar, hermano, evaluándose, estar considerándose, porque mire aquí como le dice el profeta a la nación de Israel: son una podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas. ¿Con qué dice? Con aceite. Entonces, hermana y hermano, un perfume de alto costo, ¿verdad? Un perfume carísimo. Eso es lo que usted y yo debemos de tener dentro de nuestro ser. ¿De acuerdo o no de acuerdo, hermano? Un perfume de alto costo que ha costado todo un año, hermanos. Porque no puede ser, ¿verdad? 15 días antes me voy a santificar, ¿verdad que sí, hermano? 300 días en pecado y 15 días antes de la cena, ¿el qué, hermanos? Ay, sí, aquí estoy, hermano, aquí estoy, hermano, el día sábado, aquí estoy, hermano, ¿verdad? Mire qué bonito así, ¿verdad? Así son las cosas, hermano. No, es el sacrificio de todo un año. Es el perfume de todo un año. Es el perfume de todo un año el que usted y yo debemos de despedir en nuestra vida, máximamente ante la llegada de este evento tan especial que se aproxima. Requiere de esfuerzo, requiere de sacrificio. ¿Por qué requiere de esfuerzo y sacrificio, hermanos? Porque no es fácil vivir en este mundo, ¿verdad? Lleno de tanta maldad, lleno de tanto pecado, no es fácil. Por eso es que el apóstol Pablo decía en la carta que escribe a los Corintios, hermanos, quiero que leamos esta porción de las Santas Escrituras. Mire cómo dice el apóstol Pablo en la carta que leemos en segunda de Corintios, capítulo 2, versículo número 15. Mire cómo dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo número 15. Mire cómo dice. ¿Ya lo encontró? Y si no, pues ahí está, mire. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Leámoslo así detenidamente. Porque para Dios, oiga bien, ¿qué dice que somos? Ahora, pero deténgase un ratito, ¿verdad? Porque si ha andado en desobediencia, la pregunta, ¿puede ser grato olor? ¿Puede ser grato olor de Cristo, hermana? Si ha andado en pecado, ¿puede ser grato olor de Cristo? ¿Sí o no? Conteste con toda libertad, ¿sí o no, hermano? Si hemos andado en desobediencia, si hemos andado apartados de los caminos de Dios, podemos ser grato olor de Cristo. En los que se pierden, en los que se salvan, o sea, entre los que estamos acá, ¿verdad?
El pecado era chiquito, ¿verdad? O sea, casi nada, casi no se le ve, ¿verdad? Puede ser, pero mire, porque para Dios dice, ¿cómo dice allí, hermano? Léalo, así léalo con voz alta, ¿cómo dice? Porque para Dios dice, somos grato olor. ¿De quién dice? De Cristo. Pero cuando hemos vivido en obediencia, cuando hemos vivido en santidad, cuando hemos vivido en fidelidad delante de Dios, lastimosamente que quizás a veces a nosotros los predicadores nos cuesta, o quizás, hermanos, muy poco hablamos de la santidad a veces, y casi siempre solo estamos haciendo referencia a temas así, hasta cuando ya vienen llegando estos eventos, ¿verdad? Pero quizás todo el tiempo debe de haber, ¿el qué, hermanos? Mensajes, ¿verdad? Que estén removiendo nuestra conciencia, ¿verdad? Para darnos cuenta qué es lo que podemos estar haciendo bien o qué es lo que podemos estar haciendo mal, hermano, para que rectifiquemos, para que mejoremos y que llegado el momento de la cena, hermanos, miren, no estemos con aquella duda de que si la puedo o no la puedo tomar. Hermano, ¿puedo yo tomar la cena del Señor? ¿Cómo ve usted eso, hermano? Hermano, ¿por qué cree usted que alguien puede llegar a preguntar que si debe o no debe, o puede o no puede tomar la cena? ¿Por qué cree usted que se formulan esas preguntas? Vamos a ver, ¿por qué cree usted que se pueden formular esas preguntas? Porque hay duda. Porque hay duda o no hay duda, hermanos. Es que de repente nuestra misma conciencia nos está diciendo que acordate de aquello que hiciste. Y preguntarle al pastor, o preguntarle al ministro, o preguntarle al hermano si podés o no podés. Pero decirle que hiciste esto, que hiciste aquello. Imagínese usted, ¿verdad que se llegan a esos extremos o no? Hermano, puedo. Hermano, no puedo. No se debería de hacer eso, ¿verdad que no, hermanos? Porque cada uno, según nuestra conciencia, podemos ser ¿qué, hermanos? Podemos saber, ¿verdad? Si estamos aptos o no estamos, ¿qué? O no estamos aptos, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que evaluar, eso es lo que tenemos que examinar, eso es lo que tenemos que, hermanos, considerarnos a nosotros mismos. Por eso es que el apóstol dice, porque, ¿cómo dice? Porque nosotros somos como olor. Dice en la versión Dios habla hoy, dice así, mire, porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece. Y hermano y hermana, ¿cómo se sintió nuestro Dios Todopoderoso con el sacrificio que Cristo hizo? ¿Cómo se sintió nuestro Dios con el sacrificio que Cristo hizo? ¿Lo aceptó o no lo aceptó, hermanos? Claro que sí lo aceptó, ¿verdad? Lo aceptó. Porque lo hizo, hermanos, con todo el corazón. Lo hizo con todo su ser. Lo hizo, hermanos, como Dios se lo había mandado que lo hiciera. Por eso es que cuando él estaba ya para pasar el momento del martirio, dice que clamó a su padre y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí, ¿el qué dice? Esta copa. Pero dice, ¿qué, hermano? Pero no como mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Pasa de mí esta copa. Y por eso la palabra dice aquí, mire, porque nosotros somos, cuando andamos en obediencia, cuando andamos en fidelidad, somos como el olor del incienso de Cristo. Como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios, dice, y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Y hermana y hermano, aunque aquí, ¿verdad? Esto es recomendación de ley, hermanos, que así debe de ser. No podemos nosotros ser jueces de nadie, ¿verdad? Eso así lo entendemos, ¿o no es cierto, hermano? Eso así nosotros lo entendemos. No podemos ser jueces de nadie. Y usted y yo no podemos decir, el hermano no debería de estar acá. ¿Verdad que no podemos hacer eso? La hermana no debe, que sinvergüenza es la hermana.
Mire lo que ha andado haciendo y mire, aquí está. No podemos andar haciendo eso. ¿Sí podemos hacer eso, hermano? No, no se puede hacer eso. Es que eso es, pero el apóstol Pablo está diciendo aquí, dice que nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios, dice, y que se esparce. Oiga bien, póngale atención a esto. Y que se esparce entre todos los que se salvan. ¿Y quiénes son los que se salvan? Los que estamos aquí perseverando por la salvación. Y aunque nosotros no querramos juzgar, hermanos, aunque nosotros no estemos señalando, pero de repente al darnos cuenta de acciones malas que algunos de nosotros hayamos hecho, hermano y hermana, aunque no querramos juzgar, pero ¿qué pasa? El mal olor, ¿qué pasa? El mal olor se expande. El pecado, ¿qué es lo que hace, hermano? Se expande. Entonces, volviendo al relato, ¿verdad? Volviendo al relato ahí, ¿verdad? Esta mujer derramó ese perfume, ¿de qué dice? De nardo puro. Ese alabastro, dice que era, ¿qué era ese alabastro? Dice ahí, hermanos, leía por ahí, ¿verdad? Dice que el alabastro era una vasija hermosa de muy alto, solamente el depósito, el envase, solamente ese era, ¿qué decíamos? Era caro. Como usted dijo, nosotros somos el envase, ¿o no es cierto, hermano? ¿Somos el envase o no somos el envase nosotros, hermano? Sí, me acuerdo de aquel anciano obrero, ¿verdad? El hermano Pedro Argueta, decía el hermano, este envase, decía él, y se señala, este envase. Nosotros solo somos el recipiente. Y él decía, ¿qué es lo que hay dentro de este recipiente? ¿Qué es lo que tenía guardado aquella mujer dentro de aquel recipiente, hermana? ¿Qué es lo que tenía guardado aquella mujer dentro de aquel recipiente? ¿Qué tenía ahí, hermano? Ahí dice, un perfume de nardo puro, hermano. Nada de que adulterado, ¿verdad? Sino que de nardo puro, hermano. La pura, como decimos nosotros, la pura esencia, hermano. La pura esencia. Eso estaba allí. Y eso, hermano, la mujer se quebró, porque eso es lo primero. Quebró, hermanos, el alabastro, que quiere decir quebrarse a sí misma, despojarse de algo que para ella valía mucho. Dicen los libros, hermanos, dicen los libros que las mujeres que conservaban esos perfumes así, dicen que los tenían guardados para el momento más especial de su vida. ¿Y cuál creen ustedes que era el momento más especial en la vida de las mujeres allá en Israel? Era el momento de las bodas, era el momento en que ellas celebraban sus nupcias. ¿Se acuerdan ustedes de aquella mujer llamada Ruth? ¿Se acuerdan de Ruth, hermanos? ¿Se acuerdan el consejo que le dio Noemí, hermanos, cuando le dijo, te vas a ir allá, le dice, a la casa de quién le dice? A la casa de, y se acuerdan ustedes qué le dijo esa mujer a Noemí, a Ruth, ¿se acuerdan qué le dijo, hermano? ¿Qué le dijo? ¿Te vas a bañar?, le dice, te vas a asear, te vas a perfumar y te vas a poner a los pies de quién, le dice, a los pies de vos. Mire que entonces, hermanos, los libros cuentan, los libros de historia, ¿verdad?, cuentan de que las mujeres hebreas siempre conservaban en lugares muy especiales, ¿verdad?, perfumes de alto precio, ¿verdad?, para el día de su boda. Y nosotros todo el año nos guardamos, ¿para qué día, hermanos? ¿Para qué día nos guardamos todo el año? ¿Para qué día nos guardamos, hermano? Todo el año, no solamente un día, todo el día, todo el año. ¿Para qué día nos guardamos, hermano? Para el día de la cena, ¿o no es cierto, hermano? Para el día de la cena y también para el día de la venida de ¿quién? Para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Guardarnos, ¿verdad? Aunque nos cueste sacrificio. Decía Pablo, hermanos, esto hago por causa del Evangelio. ¿Y qué hacía por causa del Evangelio el apóstol Pablo? Decía él, yo no corro como quien corre, ¿a qué decía?
a la aventura. Yo no golpeo como quien golpea, ¿qué decía? Al aire, sino que decía él, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Hiero mi cuerpo, hiero mi carne, y eso es lo que hay que hacer, hermano, para conservar lo que hay dentro de nuestro ser, ¿verdad? Conservarlo en pureza, y que eso emane un olor grato. ¿Ante quién, hermanos? Ante los ojos de Dios. Lo que tenemos que hacer es que, hermanos, golpear nuestra carne, ¿verdad? Golpear nuestro ser, que cuando la carne nos invite a pecar, hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer, hermanos? Golpearla, como aquel hombre, hermanos, que en la gran maratón, hermanos, como aquel hombre en la gran maratón, dice que todos se iban quedando ya, todos se iban quedando y faltaban como, digamos, como de aquí a allá, ¿verdad? Como 10 metros para llegar a la meta. Ya todos se habían quedado y solamente él iba medio de arrastra, ¿verdad? Pero él decía, aunque sea yo voy a llegar. Pero llegó un momento en que ya no pudo continuar, y le faltaba que recorrer todavía como unos 10 metros de distancia para poder lograr llegar a la meta. ¿Qué creen ustedes que hizo aquel hombre? Les voy a contar. Llamó a uno de los soldados que tenía una espada y le dijo que se la prestara, y se cortó una mano, fíjese, y con la otra mano la tiró al otro lado de la meta. Imagínese usted, al otro lado de la meta. Porque dicen que en esas competencias, con la puntita de la nariz que pase más adelante que la del otro, ¿qué pasa, hermano? Ese ganó, ¿verdad? Entonces, hermanos, para nosotros poder llegar, hermanos, a darle al Señor lo mejor, tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificarnos para poder, hermanos, llegar a este evento de la Cena del Señor, llegar en condiciones óptimas, hermanos, para en donde no sintamos vergüenza, no sintamos pena. Tenemos que esforzarnos. Debe de ser el esfuerzo de todo un año. Así es de que, hermanos, de esta hermosa historia podemos aprender todo ello, ¿verdad? Que debemos de esforzarnos y procurar darle al Señor lo mejor de nuestra vida. No dejar que las salpicaduras del pecado minen a nuestro ser, porque, hermanos, eso pues puede traernos severas consecuencias, y eso es lo que veíamos también hoy en la mañana. Pónganse en pie, hermanos, dejamos hasta aquí, estamos a la hora. Muchas gracias por su atención. Dios bendiga la palabra en nuestros corazones. Paz, hermanos.